Hola, ¿cómo están? Otro día más mateando. Antes de empezar, tengo que darle las gracias a los 30 masoquistas que se están viendo estos videos. Los incluyo en mis peticiones en el crucero del Rosario. Eh, Existe Dios. Fíjense, en algún momento yo estaba planificando un guión para hacer así como un video serio y todo el tema sobre este tema. Y había pensado en dividirlo en dos partes, así como uno para responderle a los cientificistas y a otro para responderle a los evangélicos, que son por lo general los dos tipos de arquetipos que van a llegar con la pregunta así, ¿existe Dios? ¿Tú crees que existe Dios? O, peor, ¿tú crees en Dios? Mm. Que es una pregunta pésimamente planteada por lo demás. O sea, se basa en una serie de supuestos que al no estar expresados y manifestados, eh, termina uno, o sea, ambas partes terminan discutiendo sobre cosas totalmente distintas. Y bueno, a medida que iba como organizando la argumentación para ambos casos, me di cuenta que el tema termina siendo lo mismo. Porque tanto los que creen que la ciencia es capaz de responder todas las preguntas del mundo, como los que tienen el enfoque evangélico de la interpretación de las palabras sagradas, cometen los mismos errores. Pero vamos por partes. Mm. Déjame preguntarte una cosa. ¿Existe Batman? No, no existe Batman. Entonces, ¿qué estaba leyendo yo? Batman existe. En tanto personaje de ficción, pero existe. Y esto no es idea mía. La otra vez le pregunté a Miguel Ferrada, porque lo escuché en una entrevista que le estaban haciendo a él, creo que en ese programa que había antes del Mercurio Mitómano, y donde uno de los entrevistadores le decía, no con Batman, con Superman, que, a ver, si yo me muero, se entera con suerte mi familia y unas cuantas personas. Se muere Superman y es noticia internacional, portada de diarios. ¿Quién existe más en ese sentido? Y por ahí va el tema. Y lo que es también es revisitar a Descartes también esto, ¿no? En sus meditaciones metafísicas él decía, si bien es cierto que imagino una quimera, no es menos cierto que la imagino. Una quimera es un ser, si mal no recuerdo, que tiene cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Pero también la palabra quimera se usa para cosas imaginarias o esperanzas que uno eh, espera alcanzar, como el título de esta película de Chaplin, ¿no? La quimera del oro. Mm. O sea, como idea en la cabeza, la, quime- la quimera existe. O sea, me la estoy imaginando como imaginación, existe. O sea, como concepto tiene un nivel de existencia. Y con eso estoy, que eso es lo interesante de la pregunta, que nos lleva a plantearnos cuestiones epistemológicas básicas que la gente acostumbra a pasar por alto. Cuando uno dice, existe tal cosa, la calidad de existencia o inexistencia de algo va a depender del contexto. Como decía el segundo Wittgenstein, va a depender del juego de lenguaje en el que nos encontremos. O sea, si tú me estás preguntando si existe Dios
como ese caballero de bata blanca y barba larga, y que tiene una corporalidad igual que tú y que yo, no, eso es una incoherencia, es pensar fuera de contexto, sacar las cosas de su lugar. Así que la pregunta carece de sentido. O sea, ese Dios existe, ¿sí?, como personaje de ficción. O sea, lo hemos visto en Los Simpsons, por ejemplo, ¿no? Homero caminando con Dios. Los personajes de ficción existen en su calidad de personajes de ficción. ¿Sí? Ahora, Dios también existe como personaje de ficción, pero contextualicémonos. Aquí no estamos hablando de Dios como personaje de ficción, pero tenemos que averiguar de qué estamos hablando cuando hablamos de Dios. Y que no es una cuestión simple, es una cosa que se viene discutiendo, al menos en el mundo occidental, que tengamos antecedentes sobre este debate hace unos 3.000 años, le voy a poner 2.600 años. Y es que a mí me gusta mucho la historia que se ha construido en torno a Genófanes de Colofón, que es como del 600 antes de Cristo, un poquito menos. Y que las historias que se cuentan sobre los presocráticos uno las puede poner bastante en duda, puesto que tenemos muy poco antecedente en lo que se escribió sobre ellos, se escribió cientos de años después. Pero quedémonos con el fondo del argumento, que esto también va a tener que ver con lo que vamos a hablar después. Genófanes, que era de la ciudad de Colofón, el apellido que llevaban todos, Tales de Mileto era porque había nacido en Mileto, etc. Se tiene que ir de su Colofón natal porque es invadida por los medos. Que los medos son toda una historia, porque de ahí vienen los magis, pero ese es otro afluente. Él se ve obligado a salir de su ciudad natal y, según nos cuentan los doxógrafos, habría vivido una vida errante de ahí en adelante. Y para subsistir, él practicaba el oficio, voy a decir, o la profesión de rapsoda. Los rapsodas en la antigua Grecia eran personajes bastante importantes. ¿Qué era lo que hacían? Ellos recitaban las homerías. Hoy día le decimos homerías a todos estos relatos míticos, donde están las historias de los dioses griegos, Zeus, Hermes, etc. Claro que les decimos homerías porque la Ilíada y la Odisea son de Homero, pero en realidad hay que incluir también aquí las obras de Hesiodo, la Teogonía, y obras de otros autores. Pero bueno, y que antes uno decía, la recitaba, en realidad, según las últimas investigaciones filológicas, las cantaban, que eso es muy importante. No para este tema, pero en general hay que recordar que hay una cuestión de la palabra sagrada cantada, pero y ese es el tema, porque hoy en día entendemos estas historias míticas de los griegos como ficciones. Uno piensa en la función de los rapsodas en esa época y es como, claro, no tenían televisión para ver las teleseries, así que se entretenían con las infidelidades de Zeus. Pero no era tan así en realidad. Porque tenemos que ponernos en la época. Y en esos años, el conocer las historias de los dioses era parte de la cultura que tenía que tener cualquier griego culto. Y como estas historias no estaban escritas, sino que eran memorizadas por los rapsodas que luego las cantaban, tener a alguien ahí que las supiera y las relatara, más que un acto de entretenimiento, era una función sagrada. Era la palabra sagrada andante, porque no había un libro sagrado en ese momento. Pongámonos, les digo, en contexto, porque decimos que el teatro nació en Grecia, pero las obras de teatro griegas no eran funciones de entretenimiento como entendemos hoy en día el teatro, eran rituales sagrados.
era la representación, y más que la representación, el revivir la actualización de un relato mítico, que es el equivalente a la misa cristiana hoy en día, donde revivimos la última cena al momento de la comunión, por ejemplo. Bueno, Jenofanes de Colofón se va a recorrer el mundo cantando las historias de los dioses. Y es muy entretenido esto porque a partir de ahí él también empieza a dudar sobre la verdadera calidad divina de estos dioses. Y resumiendo un poco su pensamiento, podríamos decir, a ver, estos dioses son ladrones, violadores, mentirosos, estafadores, etc. O sea, parecen mucho más humanos que dioses. No solo eso, porque por las estatuas y todo sabemos que se les daba forma antropomórfica, o sea, que tenían forma humana. Y eso también lo cuestiona Jenofanes de Colofón, porque dice que los tracios los hacen, no sé, de ojos azules, los africanos los hacen negros. O sea que cada pueblo representa a los dioses según la fisonomía propia. Y dice, si los leones tuvieran dioses, los harían con melena. Si los elefantes tuvieran dioses, los harían con trompa. O sea, ese cuestionamiento ya del antropomorfismo de la divinidad está en Jenofanes de Colofón. De hecho, él plantea que si Dios tuviese una forma, lo más probable es que sería una esfera. Y alguien me va a decir, pero si los dioses se supone que, si Dios, perdón, no los dioses, Dios, se supone que están fuera de este mundo, ¿cómo va a tener una forma? Sí, pero es que la esfera perfecta, no existe. Vamos con algo más simple, el círculo. El círculo es una figura en la cual todos los puntos que la componen distan la misma magnitud con respecto del centro. O sea, todos los puntos tienen la misma distancia, la misma medida con respecto del centro. Si tenemos el círculo hecho lo más perfecto, así con el compás de precisión lo más exacto posible, dibujamos y nos acercamos con una lupa, siempre vamos a encontrar alguna partecita un poquito desfasada, un poquito menos, un poquito más allá. Siempre va a haber un pequeño error. Ese círculo euclidiano existe solamente en la cabeza, es solamente la idea, existe en el concepto, en la fórmula, no existe en la realidad. Que también tiene que ver con el pensamiento de la geometría que plantearía Pitágoras y compañía. Y de hecho, esta idea también es la que inspirará a Peirón de Parménides y compañía, los Eléatas, y posteriormente al esfero de Empédocles. Pero partamos de ese punto. O sea, Dios no tenemos claro lo que es, pero sí podemos decir lo que no es hasta este punto. Que de hecho a esta lógica de pensar se le llamó a finales de la Edad Media la teología negacionista. No te puedo decir lo que es Dios, pero te puedo decir lo que no es. Porque Dios por principio no es parte de este mundo. O sea, de hecho, hasta la Biblia la dice, mi reino no es de este mundo. O sea, si Dios tuviese forma antropomórfica, no sería Dios, sería humano. De hecho, peor aún, en la metafísica aristotélica, por ejemplo, encontramos de que tenemos entidades. Las cosas que observamos acá en este mundo son entidades. Y esto lo comentaba ayer cuando hablaba de la muerte. Si en este mundo distinguimos las cosas separadas, ese es un micrófono, este es un mate, ese es Darwin, ese eres tú que estás viendo este video. Si Dios no tiene esta distinción, esta separación entre las cosas, Dios es uno, una unidad.
Y como es una unidad absoluta, no la podemos identificar como un ente. En estricto rigor, no podemos hablar como Dios. En tanto sustantivo sería una entidad. Más correcto es hablar de la divinidad. Pero más adelante voy a llegar a por qué hablamos de Dios. Sí, tiene una lógica. Y de hecho, les voy a hacer un spoiler. Les voy a demostrar la existencia de Dios. ¡Chachán! Que es la típica que te ponen así como, ¿existe Dios? Sí, sí existe. A ver, pruébalo. Mm. Entonces, tenemos que Dios no puede tener una consistencia humana, una existencia material. Entenderlo así sería un error metodológico eh, y una contradicción en sí misma, como un oxímoron. Porque si fuese parte del mundo material, perdería la condición humana, que es como, perdón, la condición divina, que es como ese código básico que Niklas Luhmann le da al sistema de la religión, lo trascendente versus lo inmanente. Como cuando les hablaba de mate, no mate. Bueno, esta realidad que nosotros vivenciamos es la realidad inmanente, donde están las cosas, donde está el encendedor, donde está el cigarrillo, donde están las cosas. Lo trascendente es aquello que está más allá de esta realidad. ¿Y qué es lo entretenido de tener clara esa distinción? Es que como yo ya les decía, para que algo pueda ser distinguido en nuestra experiencia de la realidad, tiene que tener un límite. Para que nosotros podamos distinguir una realidad inmanente, tiene que haber un algo que sea no inmanente, a lo que le llamamos trascendente. Y viceversa. Para que exista un algo trascendente, tiene que haber aquello que no sea trascendente, lo inmanente. Si no distinguimos, si no ponemos esa frontera, si no trazamos esa forma, no hacemos esa distinción, no podemos hablar ni de una cosa ni de la otra. Afirmar la existencia de lo material implica en latencia la existencia de lo trascendente. De hecho, el pensamiento materialista más básico, porque por lo general los que se declaran materialistas es un pensamiento súper rudimentario, porque te dicen, no, yo solo creo en lo que puedo ver y tocar. A ver, yo estoy mirando este mate. Yo tengo la experiencia de estar mirando este mate. Y por lo tanto, ahí yo puedo tener la idea de que el mate existe. Si yo cierro los ojos, ¿el mate sigue existiendo? Yo tengo la conciencia de que sí. Pero ¿es real esa conciencia de que existe fuera de mi experiencia de estarlo observando? O sea, el mate existe más allá de que alguien esté experimentando su materialidad. Eso ya es un pensamiento trascendente. El hecho de que las cosas tengan una calidad de existencia más allá de la experiencia de un observador es pensamiento metafísico. Pero quien te lo plantea te lo dice, te lo define como materialidad. Y peor, por lo general te dicen, no, lo que puedo ver y tocar. Descartes lo planteaba cuando empieza a plantear esto del método cartesiano, lo que se supone que hoy día en lo que hoy día se basa la ciencia, que en realidad él lo plantea en sus meditaciones metafísicas. Eso se le olvida mucho a los cientificistas. Y él lo describe a partir lo explica a partir de sueños. Los sueños en la filosofía de Descartes tuvieron mucha importancia. De hecho, el que Descartes se decantara por dedicarse a la filosofía fue a raíz de la interpretación que hizo de un sueño. Harina otro costal. O sea, él te describe que estaba recostado en su sofá frente a la chimenea, vestido con una bata,
No sé para qué, esos detalles son parte de la poética que tiene Descartes de todas formas. Y soñaba. Y mientras soñaba, él creía que esas imágenes existían. Solo al despertar se dio cuenta de que eran un sueño. Pero él vio esas cosas, olió, sintió esas cosas. Y ahí llega a una conclusión. Los sentidos me engañan. Y si me engañaron mientras yo estaba durmiendo, me pueden seguir engañando. Así que de ahí parte una cosa, un principio que es parte de nuestra cultura y, o sea, y del pensamiento científico. No podemos confiar directamente en lo que vemos. Lo que vemos no es lo que vemos no solamente con los ojos. Todo aquello que observamos, que percibimos, no es una, voy a decir, una fuente de verdad absoluta. Cada una de esas percepciones es cuestionable. De hecho, la mayor parte de aquello en lo que se basa el pensamiento científico hoy en día son cosas que no podemos ver. Nadie ha visto un protón, por ejemplo. Tenemos dibujitos que lo hacemos para representarlo, pero así no son. O sea, evidentemente la Tierra no es plana, es redonda, si no los cálculos astrológicos no funcionarían. Pero ni tú ni yo tenemos perfil de astronauta, así que es muy difícil que lleguemos a ver la Tierra redonda, que nos lleguemos a estar en órbita para tener la perspectiva del esferoide de la Tierra. O sea, nuestro conocimiento racional se basa en muchas cosas que no vemos ni tocamos. Razonamiento. Mm. O sea, lo que estoy planteando son dos cuestionamientos ante la pregunta, que no están aclarados cuando alguien te pregunta, ¿existe Dios? Número uno, ¿qué es aquello que existe? Número dos, ¿qué es Dios? En el fondo, ¿qué me estás preguntando? La sirena de las 12. O sea, y lo más entretenido es que si llegas a preguntarle esto a alguien, esa persona se va a poner muy nerviosa porque se va a dar cuenta y no va a querer admitir que ni siquiera había reflexionado a ese respecto. A ver, entonces, Dios, por definición, no puede ser parte de la realidad inmanente. No puede ser un micrófono, no puede ser un Darwin, no puede ser un ser humano. Por definición, porque está fuera de este mundo. Y ojo, eso quiere decir que Dios no puede amar. Dios no puede odiar. Dios no puede castigar, porque son todas esas cosas son propias de la experiencia humana. Pero ojo que es un error pensar que Dios hace esas cosas y sin embargo es una forma de entender que es muy habitual cuando nos enfrentamos ante un fenómeno que somos incapaces de procesar cognitivamente. Por ejemplo, se te echa a perder la impresora. Le hablamos a la impresora. Decimos que la impresora está mañosa. Le empezamos a atribuir cosas propias de lo humano. Decimos, mira, el perro está moviendo la cola, está feliz. El concepto de felicidad es un concepto humano, que es imposible que un animal lo tenga, pero se lo atribuimos para entender lo que está pasando. Lo que ocurre dentro de la experiencia interna de cualquier animal es una caja negra para nosotros, es una experiencia a la cual no podemos acceder. Y en realidad lo único que podemos acceder es a nuestra experiencia de la realidad. Así que ante fenómenos que no entendemos, le atribuimos cosas que sí entendemos para procesarlos. El tema es que se nos olvida de que estamos haciendo esa atribución y que es un mecanismo de reducción de complejidad ante aquello que no podemos entender.
Ahora, Dios existe. A ver, ¿qué es Dios? O sea, ¿qué estoy diciendo cuando te hablo de Dios? Dios, ya habíamos dicho, Dios no tiene entidad, no tiene una corporalidad, no tiene una identidad. Dios es algo trascendente, eterno, ilimitado. El mundo de las cosas ilimitadas es este. De hecho, solamente nos podemos referir a Él con palabras que son negaciones, no que sean atribuciones directas. Él es ilimitado, carece de límite. Él es inmortal, carece de muerte. Él es incognoscible. Él es invisible. Él es, etcétera. O sea, no nos podemos referir siquiera a la divinidad. Solamente hacemos referencia a ella negándola. Pero entonces, ¿cómo pensamos sobre este tema? ¿Y cómo nos comunicamos sobre este tema? Ojo a ese respecto. Porque nosotros imaginamos erróneamente de que primero en la humanidad surgió el pensamiento, del pensamiento salieron las palabras y ahí empezó la comunicación, cuando es al revés. Primero emergió la comunicación, en la comunicación salieron los conceptos que me permitieron empezar a pensar. Entonces, ¿cómo cuando queremos hablar sobre esto que sentimos, esto que razonamos, de que para poder definir que hay una realidad material tiene que haber algo que excede, que está fuera de esta realidad material, pero no podemos referirnos a ella. De hecho, Wittgenstein, al final del tratado, decía, de lo que no se puede hablar, solo hay que callar. Pero necesitamos comunicar este pensamiento. Y le decimos Dios. Le damos entidad, le damos identidad, le ponemos un sustantivo. Pero no para decir de que Dios es parte de este mundo. De hecho, para los que saben un poco del catarismo, del movimiento gnóstico, albigense, como le quieran llamar, ellos dividían el Rex Dei del Rex Mundi, o sea, está el reino de Dios y el reino del mundo, y el reino del mundo en el fondo es el reino del diablo, y que nunca no podía transferirse la divinidad al mundo, porque el momento que lo hace deja de ser divino. Esa fue la herejía por la que le hicieron una cruzada y los exterminaron, porque eso también implica de que Dios no se podría haber encarnado en su Hijo Jesucristo, que se hizo carne. Al momento que se pasa esa frontera, pierde absolutamente su divinidad. Por eso también, por ejemplo, eran célibes, por no traer más carne a este mundo, porque el Rex Mundi era del diablo. Bueno, para poder comunicar ese concepto, es que esa idea, eso que no... Ahí es que creamos este concepto de Dios. Pero no hay que entenderlo literalmente. Dios en sí es una metáfora. De hecho, la incapacidad de entender el pensamiento metafórico es un síntoma de problemas neurológicos, psiquiátricos, es parte de problemas diagnosticados hoy en día. De la misma forma, leer la palabra sagrada, leer la Biblia, literalmente, como lo que te dicen, no, pero es que Dios dice acá y por lo tanto tanto. Y estas son las palabras que están acá. No, o sea, no, así los cientificistas lo leen, pero también lo leen los evangélicos, que se toman a la pata de la letra lo que dice la Biblia. Cuando la palabra sagrada ha sido siempre una base de interpretación. La heurística nace de ahí. O sea, la palabra sagrada está ahí para ser interpretada. Hasta Jesucristo lo dice.
sea, que él habla en parábolas. Todo lo que está en la palabra sagrada no puede ser tomado literalmente. Son palabras que están puestas ahí, palabras que emergen de un determinado contexto histórico-cultural, para hacer referencia a otra cosa que está más allá del mundo de las palabras. De ahí esto del nombre de Dios, de que el nombre de Dios no puede ser mencionado, o que el verdadero Tao es el Tao que no puede ser dicho, porque son cosas que están refiriendo a eso que está más allá. Cuando hablamos de Dios, estamos usando este tipo de analogía, o mejor, de alegoría. A ver, el método de análisis alegórico es una innovación estoica. Los estoicos son posteriores a Genófanes de Colofón. Y para esa altura ya el tema de entender a Zeus y Afrodita y a los dioses griegos literalmente como entidades con cuerpo, materialidad, ya está muy puesta en duda. No, no es nada nuevo cuestionarla, porque los científicos dicen, no, que ahora la ciencia cuestiona estas cosas. No, milenios atrás ya estaba cuestionado. Y mucho mejor razonado por lo demás. Y ellos, la heurística siempre se ha encargado de la interpretación de los textos sagrados. Posteriormente, esta interpretación simbólica, esta lectura simbólica que asume que lo que está dicho no es expresamente o literalmente lo que está ahí, sino que son significantes que hacen referencia a un significado distinto. Eh, los estoicos empiezan a trabajarlo como alegorías. O sea, empiezan a tomar cada una de estas escenas míticas y empezar a entender a qué refiere. Que es como entendemos también las fábulas, que también tenían una función educadora, pero muy distinta a la que la entendemos hoy en día. Cuando nosotros le contamos a un niño el cuento de los tres chanchitos, ese cuento tiene un significado atrás, que tiene que ver con el trabajo duro, con fabricar las casas, hacer las cosas en general, de tal forma que sean capaces de oponerse a las vicisitudes externas. El soplido del lobo es lo que está representando ahí, ¿no? Porque de partida los chanchos no construyen casas, es una cosa evidente. Mm. Bueno, Dios en sí, cuando hablamos de Dios o cuando decimos Dios, estamos haciendo una referencia alegórica y que tiene una funcionalidad. La función de la alegoría de la idea de Dios es poder referirnos a algo que no tiene imagen, que no tiene representación, que no tiene cabida en el mundo del lenguaje. No sé dónde leí esta definición de alegoría que decía que es darle imagen a aquello que carece de imagen. De ahí que, por ejemplo, cuando el famoso mito de la caverna de Platón, hay muchos que dicen, no puede ser un mito, porque el pensamiento de Platón no era un pensamiento mítico. Sí, pero es que en ese tiempo el mito no se entiende como lo entendemos hoy en día. A partir principalmente de Fraser, finales del 1800, es que se empieza a menospreciar, a socavar la validez de todo aquello que refiere al mito. Eh, los filósofos, filólogos más entendidos se refieren, por ejemplo, a la alegoría de la caverna. ¿Por qué es una alegoría? Lo que está haciendo ahí, al igual que se hace en Matrix y en Truman Show, por ejemplo, no es simplemente contar esa historia está representando otro concepto,
otro conjunto de pensamientos, es una narrativa que representa otra cosa que debemos procesar y entender. Y que tiene también la gracia, este tipo de formulación, que nos permite aplicarla a distintos ámbitos de la vida, a distintos contextos geográficos y culturales y también en distintos tiempos históricos. Y en ese sentido, el hablar de Dios ha sido útil a lo largo de milenios para plantearnos estos cuestionamientos. De hecho, toda la teología parte de ahí, ¿no? De hecho, si bien, como les decía en un principio, cuando te preguntan, ¿existe Dios? Eh, esa pregunta tiene estas falencias metodológicas de que no especifican ni lo que se refieren con existir ni lo que se refieren con Dios. Y sin embargo, sabemos más o menos de lo que estamos hablando. Hablar de Dios tiene una efectividad comunicativa. Cuando hablamos, incluso cuando decimos que Dios te guarde, o que no voy a hablar con Dios, eh, entendemos más o menos a lo que nos estamos refiriendo, aunque sea algo que sabemos que no podemos verbalizar. Por lo tanto, Dios es una alegoría del lenguaje para comunicar lo trascendente. Eso es Dios, una alegoría. ¿Y cómo se demuestra la existencia? Muy fácil. Lo demostraste cuando me preguntaste si existe Dios. Porque estás ocupando Dios como lo que es, una alegoría en la comunicación para referirnos a un tema complejo, a un tema que se refiere a aquello que no puede ser comunicado, aquello que está más allá de las palabras. Y que para los que practicamos la espiritualidad, tiene que ver mucho más con una experiencia. El contacto con lo divino es una cosa que se vivencia a partir de la meditación, del recogimiento, del aislamiento. Hay una serie de ejercicios que por miles de años se han practicado para tener la experiencia de aquello que está más allá de lo inmanente y que es inexplicable. Pero ¿cómo lo comunicamos? A través de estas analogías, a través de estas metáforas, a través de estas alegorías. Así que Dios existe. Dios existe en su calidad de alegoría. Así como Batman existe en su calidad de personaje de ficción. Negarlo estaría implicando problemas mentales serios y una incapacidad de contextualizar el tema. En algún momento voy a volver a este punto. Lo que sí te quiero pedir es que si encuentras falencias en mi razonamiento, escríbemelo en los comentarios, por favor. Si estoy diciendo algo carente de sentido, indíquenmelo, me harían un gran favor. Si toda contradicción que me puedan hacer, o que me puedan plantear, toda refutación a lo que estoy diciendo, para mí va a ser muy útil para perfeccionar mi entendimiento respecto a la divinidad. Y antes de irme, les recuerdo que tenemos talleres en la escuela Jenkins. Ahora el lunes 5 de junio voy a hacer, a pedido del público, el taller de interpretación de sueños, que es un taller introductorio por si acaso. Y ojo que cuando interpretamos sueños, también hacemos este trabajo heurístico. Porque esas imágenes que se nos aparecen claramente no están representando lo que dicen directamente. El contenido manifiesto del sueño esconde un contenido latente. Esto se ha sabido siempre, por eso porque si los sueños fuesen claros y
tuviesen un significado prístino, indiscutible, no necesitaríamos interpretación de sueños. Pero ojo, también nos resultarían imposibles de distinguirlos de la realidad. Así que cuando nosotros analizamos un sueño, intentamos interpretarlo, estamos haciendo el mismo tipo de trabajo que hacemos cuando leemos la palabra sagrada. Cuando interpretamos el tarot, por ejemplo, a mí me gusta dar el ejemplo de, ¿sabes qué? No, quiero saber si, quiero saber si va a volver mi ex. Y sale la carta del colgado. La respuesta tendría que ser, te van a colgar de un pie de un palo. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, eh, esto también tiene que ver con la interpretación artística, ¿no? Hay una cosa denotativa, que es describir lo que está en la imagen, y otra cosa es connotativa. O sea, ¿qué emociones me surgen de ahí? Claro, las emociones, que son las que hablan en los sueños, no son parte del lenguaje, están en una parte mucho más primitiva de nuestro cerebro. El lenguaje sale de acá adelante, las emociones están ahí en la base. Así que no pueden hablarnos en palabras racionales. Por eso nos hablan en estas imágenes que nosotros, al recordarlas e intentar racionalizarlas, las tenemos que entender como alegorías. De ahí que el trabajo metafísico en general, ya sea el entendimiento de la divinidad, la interpretación de sueños, la interpretación de oráculos, tenga esta metodología común. Pero bueno, el tema de cómo interpretamos los oráculos va para otro lado. Ah, pero eso era solamente con respecto al taller de sueños, porque el 12, el lunes 12, voy a hacer otro taller que es un taller de meditación, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando. Porque la meditación es la entrada consciente con respecto a esa diferencia trascendente. Es pararnos en el borde de la realidad misma. Y desde ahí observar lo que está más allá. Pero eso es algo que cuesta mucho, porque no es fácil. De hecho, es peor, es aspirar a un imposible. He estado diciendo todo este video de que lo divino no tiene espacio acá. Entonces, ¿cómo lo voy a experimentar? De ahí la dificultad de la meditación, que es un camino largo, y en el taller les voy a enseñar cuáles son los primeros pasos que ustedes debiesen entrenar para ir con el tiempo acercándose al estado de la meditación. Y el martes 13 de junio, no te cases ni te embarques, la Cami va a hacer un taller de arcanos menores, que va a ver los números, después va a hacer otro de figuras, porque mucha gente que ha empezado con el tarot tiene esto de que leen los arcanos mayores, los mal llamados arcanos mayores, en realidad son los triunfos, que claro, tienen figuras, así que es más fácil hacer este trabajo de pasar de lo denotativo a lo connotativo. Pero los números como que se confunden, y hay mucha gente de que no, que prefiere, por ejemplo, el tarot reader o sus derivaciones modernas porque tienen figuritas también. Pero el trabajo ahí es mucho más conceptual, y bueno, de eso les va a hablar la Cami en el taller del 13 de junio. Así que eso por el momento. Los dejo invitados también todos los miércoles con la Cami en el Instagram de Escuela Yenken. Estamos haciendo eh, lives sobre distintos temas. Ya subí aquí al canal de YouTube el que hicimos ayer sobre arte mortuorio, que tuvo mucho éxito. Y eso. Así que los dejo por hoy, y que Dios los tenga en su santa gloria. Hasta la próxima. Peucayal.